Buenos días con todos. Bueno, esperando que hayan pasado unas felices fiestas de Navidad en compañía de sus familiares. Vamos a dar el inicio hoy día a la clase de Anatomía Humana 1. Nos toca hablar hoy sobre la región de antebrazo. Entonces, vamos a avanzar debido a que la clase de Anatomía 2 es bastante extensa hoy día, así que vamos a tratar de ajustar un poco los tiempos, ¿sí? Iniciamos. Entonces vamos a ver primero los límites, un poco de anatomía de superficie y luego como hemos venido ya estudiando los segmentos previos, planos de disección desde la piel hasta los planos más profundos que corresponden a músculos, arterias y nervios. Primero, los límites. El límite proximal del antebrazo pues será el límite distal del codo y recordemos que el límite del codo era a 1 pulgada por encima y 1 pulgada por debajo de lo que es el pliegue del codo, ¿no? Que es más o menos 2 traveses de dedo. Igualmente, entonces, el límite proximal del antebrazo será a 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo y a 1 pulgada por encima de la epífisis del radio. ¿Ya? La epífisis distal del radio o también conocido como la apófisis estiloides del radio, ¿no? De la apófisis estiloide del radio, 1 pulgada por encima será el límite distal del antebrazo. Bien, ¿qué tenemos como anatomía de superficie? Como ya habíamos visto también anteriormente, en esta zona del antebrazo, hacia la parte lateral, voy a tener lo que es el relieve de músculos epicondilios. Y en la parte medial voy a tener lo que es el relieve de músculos epitrocleares. Hacia la parte central, que hace anatomía de superficie en el codo y el antebrazo, vendría a ser lo que es el relieve bicipital, ¿no? Que comprende al músculo bíceps con el tendón del músculo bíceps braquial. Bien, vamos viendo planos de disección. Hay que primero eh, recordar que el antebrazo se va a dividir en 3 regiones, a diferencia del brazo, que se dividía solamente en 2 regiones, ¿no? El brazo se divide en región anterior y región posterior. El antebrazo se va a dividir en 3 regiones, región anterior, región lateral y región posterior. Cada una lo vamos a estudiar por separado, ¿ya? Primero la región anterior. Esta región anterior, bueno, la piel es fina, es hipocrómica, ¿no? Es más clara que la región posterior, es más fina, es más sensible, tiene escasos folículos pilosos, ¿no? A diferencia de la región lateral y región posterior. Eh, si sacamos la piel, nos vamos a encontrar con el tejido celular subcutáneo. Como habíamos mencionado, el tejido celular cutáneo tiene 2 capas, una de Camper y otra de escarpa. Camper es mucho más tejido graso, escarpa es mucho más tejido fibroso, ¿ya? En este caso, en la región anterior de la piel, pues va a haber una equivalencia entre Camper y escarpa, ¿ya? El tejido celular subcutáneo también vamos a encontrar lo que son las venas y los nervios superficiales. En cuestión a las venas superficiales, recordemos que acá se constituía lo que era la M venosa superficial, ¿no? Formada por vena radial superficial, vena mediana, vena cubital superficial y que en la parte del codo hacia una M venosa para dar origen a lo que es la vena cefálica y la vena basílica. Y en cuanto a lo que son los nervios superficiales, pues vamos a tener al nervio antebraquial cutáneo medial y al antebraquial cutáneo lateral. Lo vamos a ver a continuación. Esto era lo que eran las venas superficiales que se encuentran por el tejido celular subcutáneo del antebrazo. Miren, de toda la parte anterior de la palma hay un plexo venoso palmar. Plexo venoso palmar. Todo este plexo venoso palmar se reúne, ¿sí? Todo este plexo venoso palmar se va a reunir. Voy a dibujar aquí. Todo lo que es este plexo venoso palmar se reúne
teniendo también a las venas palmares digitales de cada uno de los dedos, ya se une y se forma una vena al medio, una vena, ya, una venita aquí al medio. Esta vena se va a llamar mediana, vena mediana. Ahora miren, vamos a la siguiente imagen. Del plexo venoso dorsal de la mano, del plexo venoso dorsal de la mano que recoge las venas digitales dorsales de todos los dedos, venas digitales dorsales de todos los dedos, este plexo venoso se va a unir con la vena dorsal del meñique, vena dorsal del meñique, y van a formar la vena cubital superficial, vena cubital superficial, que empieza atrás. Igual acá, este plexo venoso se va a unir con la vena dorsal del pulgar, vena dorsal del pulgar, y se va a formar la vena radial superficial, vena radial superficial, que también está en la parte posterior. Ahora miren por delante. La vena cubital superficial va a venir por aquí, va a venir por acá, o sea, de atrás que estaba, ¿sí? De acá de atrás se hace anterior, acá, y va a subir por todo el reborde cubital. Ahí está, todo el reborde cubital, y va a emitir dos ramas, una rama medial y una rama lateral, ¿sí? Una rama medial y una rama lateral. Igualmente, por el otro lado va a venir, ah, bueno, acá hay un pequeño, una alteración de la imagen, ¿no? Todo esto de aquí, a ver, vamos a corregir. Ya, todo esto de acá es la vena mediana, vena mediana. Lo han dibujado aquí en el néter como si se originara en dos venas distintas y luego se conforma la mediana, ¿no? Pero en términos de anatomía, el plexo venoso palmar, todas las uniones forman una sola vena mediana que va por toda la cara anterior. Esta de acá sería la vena cubital que viene de atrás, ya a esta altura. O sea, esta venita cubital superficial que empieza por atrás va a venir por acá, a esta altura. Vena cubital, listo. Y por el otro lado va a venir la vena radial superficial, ¿sí? Vena radial superficial, que también era la que estaba acá y se hace también posterior a la altura del tercio medio del antebrazo. Esta vena mediana va a dar una rama lateral y una rama medial. Esta rama medial se va a unir a la vena cubital superficial y formaban lo que era la vena basílica. Y esta rama lateral se va a unir a lo que es la vena radial superficial y formará pues lo que es la vena cefálica, ¿sí? Vena cefálica y vena basílica. Esa es la M venosa, ¿no? Una pequeña variante aquí que han colocado en el néter, ¿no? Pero no olvidar que toda esta vena mediana se forma del plexo palmar. En cambio, las venas radial y cubital se forman del plexo dorsal de la mano, ¿sí? Plexo dorsal de la mano. Obviamente en su recorrido, pues irán recabando otras venas superficiales de todos los demás sectores del antebrazo, ¿no? Igualmente la mediana también irá recabando drenaje de toda la región anterior del antebrazo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Oye, los nervios están aquí. Ya voy a borrar esta imagen. Voy a borrar estas venas. Y vamos a encontrar ahí a dos nervios. A dos nervios, ¿ya? Vamos a tener, habíamos dicho que teníamos a este nervio, el nervio antebraquial cutáneo lateral y el nervio antebraquial cutáneo medial. El antebraquial cutáneo lateral
va a ser una prolongación, va a ser una prolongación de lo que era el nervio musculocutáneo. No se olviden, el nervio musculocutáneo era muscular, ¿sí? Nervio musculocutáneo. Era muscular en el brazo porque iba a inervar a todos los músculos de la región anterior del brazo, es decir, a bíceps braquial, a braquial anterior y a coracobraquial, y luego a nivel de la celda cubital lateral se iba a hacer superficial para convertirse en el nervio antebraquial, porque estamos en antebrazo, cutáneo, porque va a ser sensitivo, y lateral, porque va a estar a la región lateral, antebraquial, cutáneo, lateral, ¿sí? Entonces es rama terminal, por decirlo así, rama sensitiva del nervio músculo cutáneo. Y por el otro lado vamos a tener al nervio antebraquial cutáneo medial. Este antebraquial cutáneo medial va a ser la continuación del braquial cutáneo, del nervio braquial cutáneo interno, del nervio braquial cutáneo interno, que era una rama colateral del plexo braquial, ¿sí? Y va a inervar pues a toda la zona medial del antebrazo, ¿sí? Toda la zona medial del antebrazo, de la cara anterior, obviamente, cara anterior, y el nervio antebraquial cutáneo lateral, pues inervará a toda la región anterior lateral del antebrazo, ¿no? Este será anterior medial y este será anterior lateral. Por eso se llaman antebraquial cutáneo lateral y antebraquial cutáneo medial, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vámonos a los músculos. Muy bien. Los músculos de este primer plano van a ser un total de 8 músculos, divididos en 4 planos musculares. ¿Sí? 8 músculos divididos en 4 planos musculares. Primer plano muscular, pronado redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Segundo plano muscular, flexor común superficial de los dedos. Tercer plano muscular, flexor común profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Y cuarto plano muscular, el pronador cuadrado, ¿sí? Vamos a ir plano por plano viendo las inserciones de cada uno de ellos. Primero, primer plano, el pronador redondo. Ya los habíamos también repasado cuando vimos huesos y músculos, ¿no? Primer plano, pronador redondo. Miren, este pronador redondo va a ir desde la epitróclea, va a tener una pequeña inserción en la apófisis coronoide del cúbito y finalmente va a ir a la cara lateral del tercio medial, ¿no? Cara lateral del tercio medio del radio, ¿sí? Cara lateral, tercio medio del radio. Muy bien. Funciones, pues hacer la pronación, ¿no? Pronación es llevar la palma de la mano hacia atrás, ¿no? Pronación. ¿Quién lo inerva? El nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano. Segundo músculo, palmar mayor. Entre paréntesis estoy poniendo los otros nombres con los cuales pueden encontrar a estos músculos de esta zona, ¿no? De todo el antebrazo. A veces antes se les ponía el término en latín incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, este de acá era el palmaris longus, ¿no? Y el palmar menor era el em, palmaris del carpo, ¿no? Palmaris del carpo, ¿no? Pero en este caso, solamente estoy colocando el nombre común, ¿no? Que es el palmar mayor, y también algunos textos lo colocan el nombre en cuanto a su función. En este caso es el flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo porque es flexor del carpo, es decir, de la muñeca, va a llevar la mano así en flexión y se llama radial porque está en dirección al hueso del radio. Flexor radial del carpo, ¿ya? O palmar mayor simplemente.
Inserciones, también se inserta en la epitróclea y va hasta la base del segundo y tercer metacarpiano. Ya, base del segundo y tercer metacarpiano. Acá lo ven así nomás, pero también tiene un cachito de inserción. Este tendón bota también una pequeña porción de inserción para la base del tercer metacarpiano, ¿ya? Pero su inserción principal es en la base del segundo, ¿sí? Función, flexionar la muñeca nada más. Y otro, ¿quién lo inerva? El nervio mediano. Miren, vamos viendo que muchos de estos músculos van a ser inervados por el nervio mediano. El nervio mediano era un nervio terminal del plexo braquial que acompañaba en el brazo a la arteria braquial, ¿recuerdan? Eh, y en el codo o en la muñeca, perdón, en el codo se constituía medial a la arteria braquial y va a bajar al antebrazo a dar inervación motora a muchos de estos músculos de la región anterior, no a todos, pero a muchos de ellos sí, ¿ya? De la región anterior del antebrazo. Y también va a ir distalmente a la mano porque va a dar inervación también a músculos de la mano y a piel de la mano también. Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Lo vamos a ver al nervio mediano en toda su longitud, así que no se preocupen. Entonces no se olviden, segundo músculo de del primer plano de la región anterior, palmar mayor. Inserciones, epitróclea y base del segundo y tercer metacarpiano. Función, flexión de la muñeca, flexión palmar, así, flexión palmar de la muñeca. Y el nervio que lo inerva es el nervio mediano, ¿sí? Seguimos. Palmar menor. Acá hay un error. Este es palmar mayor y este es palmar menor. Muy bien. Ya. Palmar menor o también llamado flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo. Ya. Este flexor cubital del carpo o palmar menor se inserta también en la epitróclea pero miren, su inserción distal va hacia el vértice de la fascia palmar. La fascia palmar, chicos, la fascia palmar es un músculo, perdón, es una fascia que envuelve a toda la palma de la mano y tiene una disposición triangular. Tiene una disposición triangular, ¿sí? Y luego se va a dividir una fascia tenar, una fascia hipotenar y una fascia palmar media, ya. Pero todo eso es parte de la fascia palmar, que tiene un vértice al nivel de la muñeca. Este vértice de la fascia se va a unir al tendón del palmar eh, menor, de este músculo que es el palmar menor, ¿ya? Entonces la fascia palmar prácticamente se va a insertar, o mejor dicho, el músculo palmar menor prácticamente no es un músculo muy común, ¿no? Porque normalmente los músculos se insertan de hueso y va hasta hueso. Pero esta es una excepción a la regla, ¿no? Este músculo se inserta en epitróclea, o sea, en el hueso en el húmero, epitróclea, y se va, pero no hacia un hueso, sino se va hacia la fascia palmar, hacia el vértice de la fascia palmar. Función, también pues flexionar la muñeca. Inervación, también el nervio mediano, ¿ya? Finalmente, el cubital anterior. ¿Ya? ¿Dónde se inserta el cubital anterior? Miren, se inserta en la epitróclea, se inserta atrás en el olecranon, ¿sí? Epitróclea, olecranon, y luego miren qué hace, baja, 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 y se va a este huesito de acá de la mano que se llama pisiforme, que es el último de los huesos de del primer plano, de la primera capa, ¿no? Pisiforme. Entonces se va a insertar más o menos desde acá, desde el codo, ¿no? Olecranon y baja medialmente hasta insertarse acá, en el hueso pisiforme.
¿Qué hará? Entonces, una vez que este músculo se contrae, va a hacer esto, miren. A ver, para que lo vean. Va a ser esto, así. Es decir, si yo me coloco en posición anatómica, con la palma hacia adelante, va a ser esto. Va a llevar la mano hacia lo que es la línea media de mi cuerpo. Por lo tanto, va a ser aducción de la mano. ¿Quién lo inerva? El nervio cubital. Ya, nervio cubital. Entonces, miren, ¿ah? De los cuatro músculos del primer plano, tres músculos, redondo mayor, palmar mayor y palmar menor, son inervados por el nervio mediano. Este musculito, el cubital anterior, va a ser inervado por el nervio cubital, ¿ya? Segundo plano, mire, ahí están los del primer plano, ¿no? Para que recordemos. Primer plano, acá tenemos al que es el pronado redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Estos tres inervados por el mediano, este de acá inervado por el cubital, nervio cubital. Y a estos cuatro musculitos, miren quién los envuelve. Los envuelve esta fascia, ¿no? Los envuelve esta fascia, que esta fascia se conoce como el lacerto fibroso o también llamado aponeurosis bicipital. Los cubre, los compacta, ¿ya? Para que todos estén juntitos. Hacia la parte distal en muñeca, miren, acá está el palmar mayor, que se inserta en la base del segundo y tercer metacarpo. El palmar menor, que tiene un tendón largo y se inserta en el vértice de la fascia palmar, en el vértice de la fascia palmar, y el cubital anterior, ¿no? Que viene lateral y se inserta, medial, perdón, y se inserta en el hueso pisiforme y bota también un cachito hacia la base del quinto metacarpiano, ¿ya? ¿Cuál es su función entonces? Llevar a la mano hacia allá, ¿no? Hacia aducción, ¿sí? Listo, segundo plano. Tenemos es solamente un músculo, que es el flexor común superficial de los dedos. Flexor común superficial de los dedos, ¿ya? ¿Dónde se va a insertar este músculo? ¿Dónde se inserta? Miren, epitróclea, acá arriba, epitróclea. ¿Dónde más? Apófisis coronoides, acá, apófisis coronoides. Tres, miren, borde anterior, todo esto de acá es borde anterior del radio. Y cuatro, finalmente, hacia abajo se va a insertar, miren, el flexor común superficial, ¿qué hace? Miren, baja, baja, baja su tendón, baja el tendón y miren qué hace acá. Una ramita, dos ramitas. Y se van a insertar en esta falange de acá, ¿no? Se insertan en la falange de aquí, que es la falange. Ahí está. Las falanges intermedias, ¿no? Entonces se inserta en las bases de las falanges medias, ¿ya? Bases de las falanges del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo y le hace como una especie de pinza, ¿ya? Por lo tanto, este músculo va a tener pues cuatro fascículos. Un fascículo que va al segundo dedo, otro fascículo al tercero, otro fascículo al cuarto y otro fascículo al quinto, ¿ya? Pero todos los cuatro fascículos se unen hacia arriba y se insertan en el borde anterior del radio, en el epitróclea y en la apófisis coronoide, ¿sí? ¿Cuál es su función? Si se inserta en las falanges medias, entonces su función es flexión de las falanges medias, ¿sí? Flexión de las falanges medias. Muy bien. Inervación, nervio mediano, ¿ya? Seguimos. Tercer plano. En este tercer plano vamos a tener a dos músculos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Primero, flexor común profundo, donde se inserta en toda la cara anterior del cúbito. Cara anterior del cúbito. Igualmente tendrá cuatro fascículos. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Primer fascículo para el segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo respectivamente, ¿ya? Y miren qué hacen sus tendones distales.
baja, 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 baja. Miren, perfora al tendón superficial, porque recordemos que el tendón superficial venía así, acá venía así, y se abría en dos, ¿no? Se abría en dos, ahí, ya está. Pero el flexor común profundo pasa por esa apertura y se va hacia la falange distal. Por eso, al tendón del flexor común profundo se lo conoce como tendón perforante, porque está perforando, y al tendón del flexor común superficial se lo conoce como tendón perforado y tendón perforante, ¿ya? Ahora miren, los dos fascículos, es como si partiéramos al músculo en dos. Los dos fascículos mediales, perdón, estos serían los dos fascículos laterales porque están hacia el radio. Y estos de acá serían los dos fascículos mediales. Los dos fascículos laterales son inervados por el mediano. Y los dos fascículos mediales van a ser inervados por el cubital. Ya, por el cubital. Ahí está, por el cubital, ¿ya? Muy bien. Ahora, eh, entonces, repasando, primer plano, plano redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, los cuatro por el mediano. Del segundo plano, perdón, los tres primeros por el mediano y el cubital anterior por el cubital, por el nervio cubital, ¿ya? Del segundo plano teníamos el flexor común superficial de los dedos, ese es inervado por el mediano. Hasta ahí van cuatro músculos por el mediano, ¿sí? Y luego tenemos al flexor común profundo de los dedos, este de acá, que la mitad del músculo solamente es inervado por el mediano, los dos fascículos laterales y dos fascículos mediales son inervados por el cubital, ¿sí? Listo, sigamos. Este músculo de acá, el flexor común, perdón, el flexor largo del pulgar. ¿Dónde se inserta el flexor largo del pulgar? Cara anterior del radio y su inserción distal se va hacia la base distal del primer dedo. Base distal del primer dedo, ¿no? O sea, viene bien el tendón así y se va hasta acá, hasta la fase, hasta la base de la falange distal, ¿no? Base de la falange distal del primer dedo, ¿sí? Muy bien. Y este músculo también es inervado por el mediano. Muy bien. Y finalmente, el músculo el del cuarto plano. Acá también hay un error, ¿ya? Músculo del cuarto plano es el pronador cuadrado. Músculo pronador cuadrado. ¿Dónde se inserta? En el cuarto distal de la cara anterior del radio y cara anterior del cúbito, respectivamente, ¿sí? Cuarto distal de la cara anterior del radio y del cúbito. Función, pronación de la mano. Inervación, también el mediano. Listo. Entonces, finalmente, repasando, seis músculos y medio van a ser inervados por el mediano y un músculo y medio va a ser inervado por el cubital. En total son ocho músculos. ¿Cuáles son los seis músculos del mediano? Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, flexor común superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, pronador cuadrado y la mitad del flexor común profundo de los dedos. Por eso son seis músculos y medio. ¿Y cuáles son los músculos inervados por el nervio cubital? Pues tenemos al cubital anterior y a la mitad del flexor común profundo de los dedos, o sea, de músculo y medio nada más, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a dejar hasta ahí esta parte del video. En el siguiente hablaremos de la cara lateral y la cara posterior, ¿sí? Muy bien, nos vemos en un momentito.